Cada tanto suelo mencionar a mi amigo, el analista religioso y uno de los últimos grandes columnistas sindicalizados, es decir, que sus artículos semanalmente se publican en varios periódicos seculares alrededor de los Estados Unidos. Este amigo que es cristiano ortodoxo, ¿no?, y que fue protestante, Terry Mattingly, ¿no?, de la organización getreligion.org. Y recientemente lo mencioné también analizando el tema de las confesiones en la Iglesia Católica, ¿no? Y Terry Mattingly recientemente comentó una noticia bastante sorprendente, porque era una noticia de formato largo, ¿no?, o sea, con mucho texto, y varias fotografías publicada por la agencia Associated Press. Como saben ustedes, la agencia Associated Press es una de las más prestigiosas, la más importante en Estados Unidos, una de las más importantes del mundo, y como he señalado en múltiples ocasiones, extremadamente liberal y con un gran prejuicio anticatólico, ¿no? Pero gracias a la colaboración financiera de una organización que trata de promover el contenido religioso en general en Estados Unidos, han recibido una donación muy grande a Associated Press para dedicarse a escribir temas religiosos. Y el 90% del tiempo que escriben de temas religiosos lo hacen desde la perspectiva liberal. Y en este caso, este largo artículo era sobre el final literal de una congregación de monjas católicas, por supuesto, en Nueva York. Y esta congregación entrevistaba a los 4 o 5 últimas miembros de la congregación, personas ya mayores, en una foto donde ellas están en la Catedral de San Patricio en Nueva York, la gran catedral católica, probablemente después del Santuario Nacional en Washington, D.C., sea la catedral más emblemática del catolicismo norteamericano, ¿no? No es la más antigua, no es necesariamente la más bella, pero su historia y su ubicación la vuelven realmente en lo que podría ser la más emblemática. Y la historia básicamente habla de cómo estas religiosas ya han terminado de hacer las paces, digamos así, con la idea de que su congregación ya se acaba, y que su congregación se acaba porque son muy pocas, porque a pesar de que todavía la congregación posee algunas propiedades importantes de la época de su esplendor, y que en consecuencia podrían van a contar con un retiro, ya están en la edad de retiro, son bastante mayores estas religiosas, van a contar con una edad de retiro, van a contar con un retiro, digamos, cómodo, seguro. Y claro, no se habla de futuro que va a seguir estas propiedades, porque normalmente eso es determinado por las constituciones internas de la congregación. En las constituciones internas, una congregación dice: si es que la congregación deja de existir legalmente, jurídicamente, dentro de la iglesia, sus bienes pasarán a, y ahí es donde dicen, normalmente escogen una arquidiócesis, la Santa Sede, rara vez alguna otra congregación. Entonces, la historia es una historia nostálgica, digamos, y una historia, digamos, bien positiva en términos de estas religiosas, como han dedicado, digamos, sus años después del Concilio Vaticano II, que eran jóvenes religiosas hasta ahora, a, digamos, la justicia social y a cambiar en buena medida el carisma original de la congregación, ¿no? Porque era una congregación de acento mayoritariamente educativo, es decir, para dedicarse a la educación católica, educar a los más pobres en la educación católica. Y la educación católica en general en los Estados Unidos ha colapsado por múltiples razones. Entre ellas, que cada vez los católicos tienen menos hijos, cada vez los católicos quieren mejores estándares de vida,
y cada vez están menos dispuestos a pagar por la educación católica. Prefieren enviar los hijos a las escuelas públicas porque ya pagan los impuestos que cuestan las escuelas públicas, ¿no? Aunque las escuelas públicas sean un lugar, digamos, del lavado de cerebro liberal en el 90% de los casos en Estados Unidos, ¿no? Muy pocas excepciones en que no sea así. Pero en este momento enviar un hijo a la escuela pública en Estados Unidos es enviarlo a que sea un zombie progresista de ideología de género, de progresivismo y todas las cosas que se le pueden ocurrir. Es, digamos, casi inevitable. Y entonces estas religiosas consideraron que ellas ya no podían ser consideradas mano de obra barata, entre comillas, que es como consideraban el ser consagradas, dedicadas a la educación, ¿no? Porque estas religiosas que tenían gran nivel educativo y que vivían en comunidad con votos de pobreza, era el arma secreta, digamos así, del éxito de la educación católica, ¿no? ¿Por qué? Porque eran personas completamente dedicadas a la educación, dadas completamente a esto con votos de pobreza y en consecuencia donde llegaban vivían con el mínimo. Reemplazar a todo ese ejército de religiosas que dejaron católica para dedicarse a otras cosas, y sobre eso no hago un juicio, ¿eh? Cada uno ha hecho un discernimiento en conciencia, ¿no? Pero el hecho real, el hecho histórico, es que esa es buena razón por la cual la educación católica en Estados Unidos colapsó, porque ya no estaban estas religiosas. Y por supuesto, en muchos casos han sido reemplazados por excelentes profesores. Yo veo las escuelas católicas acá en Denver, por ejemplo, y la mayoría de ellas son muy confiables, gracias a que hay excelentes profesores. Pero estos profesores son personas casadas, son personas que no han hecho ni pueden hacer un voto de pobreza religiosa, tienen que mantener hijos, y los que son católicos militantes y el Señor les concede el don de la fecundidad, no solamente tienen hijos, tienen varios hijos. Entonces eso eleva naturalmente el costo de la educación católica. Entonces, o los padres, para poder pagar la educación católica, tienen que ganar más que la media de la gente, o es una educación católica que está constantemente dependiendo de donaciones de católicos ricos, ¿no? En resumen. Pero bueno, esta historia es nostálgica, ¿no? Y mira a estas religiosas con una cierta visión de heroísmo. Y sin embargo, Terry Mattingly comenta que la historia es vista desde un solo lado, es decir, desde las explicaciones que estas mujeres, y Dios las bendiga, dan de su propio fin. Y entre otras cosas dicen algo que es completamente cierto, ¿no? Que el hecho de que la iglesia va a subsistir hasta el fin de los tiempos es una promesa que Jesucristo le ha hecho a la iglesia, no a las congregaciones religiosas, no a los movimientos religiosos. Así que cualquier congregación religiosa, por más exitosa que haya sido o que sea, cualquier movimiento o nueva espiritualidad que esté siendo muy exitosa hoy en día, puede en el futuro desaparecer, como han desaparecido determinadas congregaciones y como están desapareciendo acá en Estados Unidos, ¿no? Esta congregación religiosa es una congregación religiosa que nació en Nueva York. Hay otra congregación religiosa que fue muy importante acá, las Sisters of Loretto, las hermanas de Loretto, acá en Denver, cuando digo Denver, que ya están entre sus últimas religiosas, ¿no? Tienen un colegio bellísimo, de élite, ¿no? Ellas son muy, muy liberales. De hecho, a una monja que se dedica a promover la homosexualidad, que fue expulsada de su congregación por no cambiar, digamos, su visión herética, ha sido acogida por las hermanas de Loretto, y así es como han conseguido una vocación más. Religiosas que han salido de otras congregaciones, ya bastante mayores, como esta religiosa, Sister Gramick, y así es como digamos, todavía mantienen algunos números, pero
no tienen nuevas vocaciones, no tienen gente joven y saben que van a morir, ¿no? Y fue una congregación importantísima en el catolicismo de Denver y de Colorado, importantísima. Pero Terry Mattingly dice, no se cuenta la otra parte, ¿por qué estas congregaciones están desapareciendo y por qué algunas han desaparecido? Porque una congregación entera que es contada como un ejemplo de heroísmo femenino y feminista en Los Ángeles, se rebeló contra el entonces cardenal arzobispo de Los Ángeles en los 60 porque, digamos, no querían obedecer a la autoridad y querían entrar en toda esta ola de la nueva era, ¿no? Entrar en espiritualidad oriental, yoga, etcétera, etcétera. Y entonces estas religiosas decidieron romper con el arzobispo. El arzobispo la suspendió a divinis, ¿no? Es una pena severa, pero temporal, y ellas se declararon en rebeldía, dejaron el hábito y continuaron siendo un grupo de religiosas que tenían los recursos económicos para seguir viviendo juntas y murieron físicamente y desaparecieron como congregación. Entonces Terry Mattingly dice, ¿por qué pasó esto? Y señala el caso de cómo, por ejemplo, cuando Associated Press publica una de las fotografías de estas religiosas, si uno ve estas religiosas y nadie les dice, estas son las religiosas de la congregación de Notre Dame, etcétera, etcétera, con la información, uno lo único que ve es dos personas adultas bastante mayores, ¿no? Con sobrepeso, con ropa muy modesta, alguien que digamos tiene sensibilidad para la moda, diría, de muy mal gusto, que pueden ser absolutamente admirables, y se los digo de corazón, hermanos, absolutamente admirables, pero que no tienen la capacidad de apelar a nadie. Y miren, el hecho de que sean muy mayores no es el problema. El hecho de que tengan sobrepeso no es el problema. El beato Columba Marmión, por ejemplo, o San Pío de Pietrelcina, eran ancianos, eran gorditos, ¿no? Vamos a decirlo así, y sin embargo eran un imán de ocasiones para sus respectivas congregaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenían esta fidelidad al carisma de su propia congregación y transpiraban esta santidad y esta fidelidad. Y Terry Mattingly dice lo que muy poca gente quiere decir. Estas religiosas no hablo exclusivamente de estas mencionadas por el artículo de Associated Press, sino de las numerosas congregaciones que están muriendo. Algunas se han rediseñado, una congregación misionera, por ejemplo, que era un ejército de misioneras y misioneros, de la rama masculina y la rama femenina, en buena parte del mundo, y que hoy en día básicamente siguen funcionando en base a voluntarios que se comprometen por 5 años. Y es un buen tiempo. Pero de esos voluntarios, jóvenes, varones y mujeres, ninguno queda, números pequeñísimos en todo caso quedan para decir, ya, ok, yo voy a seguir adelante con la vida consagrada. ¿Y cuál es el común denominador? Han abandonado su carisma, han abandonado su hábito religioso, han abandonado la disciplina y la obediencia a la iglesia y han adquirido un estilo de vida que no las diferencia en nada de cualquier persona comprometida con las causas sociales progresistas, ¿no? Que no son malas en sí mismas, pero es la defensa de los animales, la protección del medio ambiente, entonces las causas de la justicia social, todas causas muy importantes,
Pero ese no era el carisma original. Y los carismas no se cambian cuando a uno se le da la gana. Los cambios de carisma son procesos muy complejos y que se toman nunca por obediencia al mundo, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes la antigua orden de los mercedarios, que tenían como carisma el rescate de los cristianos secuestrados y esclavizados por los musulmanes. Cuando esta captura agresiva desaparece en la historia o disminuye en la historia, los mercedarios se convierten en una congregación mendicante misionera y están entre los grandes evangelizadores de América, ¿no? Pero ese cambio de carisma fue un cambio profundo, estudiado, reflexionado. Otras congregaciones simplemente desaparecieron, congregaciones históricas importantes, ¿no? Entonces, estas religiosas dicen, ya no tenemos vocaciones, pero no se preguntan por qué. Y no se preguntan por qué otras congregaciones, pienso en las Dominican Sisters of Nashville, en las Sisters of Mercy of Alma, en las Sisters of Life en Estados Unidos, y están estallando de vocaciones, reventando. Y las Sisters of Alma, ¿no?, que llevan el nombre de la ciudad donde crecieron, en este caso es la ciudad de Alma, son religiosas que tienen como uno de sus carismas el desarrollo intelectual católico. Entonces, todas son doctoras en alguna disciplina. Y no todas disciplinas teológicas, no son solo doctoras en teología, en liturgia, en moral. Son doctoras en bioquímica, son doctoras médicas. Entonces, estamos hablando acá de carismas que son extremadamente exigentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las congregaciones que tienen todavía esta capacidad de atraer a los jóvenes? Teniendo en cuenta que los jóvenes, primero, son muchos menos, porque la generación de jóvenes ahora pertenecen a familias que eran que son mucho más chicas. El número de jóvenes está declinando. Y en consecuencia eso significa que demográficamente las congregaciones religiosas van a reducirse. No importa cuán exitosas sean atrayendo vocaciones, la vida religiosa, la vida consagrada, se va a reducir porque hay menos personas, punto, menos jóvenes. Y la población está comenzando a declinar. En segundo lugar, los jóvenes son bastante más mundanos. En tercer lugar, los jóvenes toman decisiones importantes a mucha mayor edad. Por eso es que los famosos seminarios menores, donde se recibían a jovencitos pues de 12, 13, 14 años que querían ser sacerdotes y iban primero al seminario menor y después al seminario mayor, hablen con varios obispos ancianos ahora, y muchos de ellos provienen de seminarios menores, están desapareciendo porque los padres no permiten que los jóvenes tomen hoy una decisión de esa naturaleza, y porque en general los mismos jóvenes consideran que la edad de tomar decisiones definitivas no está en el comienzo de los 20, está alrededor de los 30. Entonces, con esta reducción del mercado, entre comillas, digamos así, las congregaciones religiosas tienen que ser cada vez más ambiciosas, digamos así, más deliberadas en las vocaciones que llegan. Antes, las vocaciones religiosas, las grandes órdenes religiosas se podían dar el lujo de decir, no, a ti no te aceptamos. Hoy en día tienen que salir a la plaza pública a buscar esas vocaciones, ¿no? Y muchas de las técnicas de redes sociales, etcétera, pueden ser una forma, pero los jóvenes no van a entregar su vida a una causa que no ven distinta de lo que forma parte del mundo. Y estas religiosas que están desapareciendo como congregación, con todo el mérito de haberse mantenido fieles a sus compromisos y estar terminando sus vidas fieles a sus compromisos, no han tenido la capacidad
de atraer esos jóvenes que hoy en día solo responden si se les ofrecen horizontes grandes, horizontes ambiciosos, horizontes de felicidad, de conquista y de heroísmo. Que tengas un buen día.